Coupigny como San Martín lo dejaron a Wellington, que estaba bien defendiendo bien en Torres Vedras junto con los portugueses, y fueron a cuidar la casa en Cádiz. El general español de la plaza de Cádiz, que se llamaba Manuel de la Peña. Entonces, evidentemente, por su ineficiencia, fue relevado y se designó como jefe de la plaza de Cádiz al marqués de Coupigny, en forma providencial para San Martín, porque es algo que pudo haber cambiado realmente la historia de toda Latinoamérica. Bueno, eso te lo cuento allá en este otro lugar. ¿Querés? Dale. Dale. Juan, me habías comentado de que el marqués de Coupigny había, junto con San Martín, habían vuelto a Cádiz con el objeto de recuperar, primero, de hacer la guarnición y recuperar Sevilla. En ese momento se produce una pequeña escaramuza con las fuerzas napoleónicas en un pueblo muy cercano a Cádiz. Chiclana de la Frontera. Muy cercano a Cádiz, donde salen victoriosos los españoles. Hasta ahí llegamos. ¿Cómo sigue? Bien, eso fue algo providencial. ¿Por qué? Porque a raíz de esa victoria que fue malograda por el jefe de la plaza de Cádiz, dio lugar a que se lo relevara a este jefe, al cual los gaditanos no lo querían, y lo sustituyeron por el marqués de Coupigny. Entonces el marqués de Coupigny, que estaba por salir en campaña hacia Valencia, se ve obligado ahí nomás a dar marcha atrás y hacerse cargo de la defensa de Cádiz en reemplazo de este general que había malogrado un triunfo. Pequeño, pero triunfo al fin. Y eso fue providencial, ¿por qué? Porque José de San Martín tenía que haberlo seguido, hubiera estado en Valencia, y quizá la historia hubiera sido completamente diferente. El hecho de que él se quedara unos meses más en Cádiz, en la Tacita de Plata, como le conocen los españoles a Cádiz, fue providencial sobre todo para el futuro de la independencia americana. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estando en Cádiz se empezó a relacionar con los americanos que habían llegado a Cádiz y que se habían encontrado allí. Se empezó a relacionar con el grupo de comerciantes ingleses que en la misma época en la cual se establecían también en el Río de la Plata, se establecieron también en Cádiz, plaza comercial importantísima en España, a la cual tenían prohibido el acceso durante todas las guerras que habían tenido. ¿Qué pasaba? Las autoridades de Cádiz, el Consejo de Regencia, al verse aislado completamente, porque estaba siendo sitiada por Francia, tenían que abastecerse de víveres, tenían que abastecerse de mercaderías que no se las podían surtir por el resto de España porque estaba tomado por Napoleón. Entonces, ¿qué es lo que tuvieron que hacer aquí? Tuvieron que buscar prácticamente una manera de abrir el puerto de Cádiz al comercio con los ingleses. Entonces, los ingleses se establecieron, el comercio libre con Inglaterra se estableció, de esa manera el comercio con América se restableció parcialmente porque iban y venían mercaderías en barcos ingleses, y los ingleses llegaron y se establecieron no solamente los comerciantes allí, sino que también trajeron todas sus costumbres. Los ingleses, por naturaleza y del siglo XVII, siglo XVIII, empezaron a reunirse en logias que eran organizaciones secretas donde se discutían, y sobre todo muchas con intencionalidad política. Había logias masónicas y logias también secretas, con mucha simbología de las logias masónicas, pero que trataban de finalidades políticas. Se hablaba sobre la libertad, sobre el principio de la independencia, de criterios. Era una especie de reacción hacia el absolutismo. Bien. Entonces, en aquel momento, los gobiernos absolutistas, entre los cuales estaban los Borbones, se prohibían este tipo de logias porque iban completamente en contra de los principios y los intereses que ellos manejaban. Entonces, es lógico que ahora, estando los ingleses allí, proliferaran estas juntas. Cuando estaba el general San Martín en Francia,
también vio que en Francia los altos oficiales del ejército francés se reunían también en este tipo de logias, algunas de orientación masónica, otras no. Las masónicas, por ejemplo, responden siempre a una sede central a la cual se referencian. Estas políticas no necesariamente se responden con la masonería, puede que tengan algunos miembros que compartan también los principios de unos miembros que vengan de origen masónico, y seguramente aquellos que le transmiten la simbología, los gestos, los símbolos, estructuras y demás, ¿verdad? El secretismo, quizás que es propio que viene de la masonería, y eso un poco también para qué, a los fines de preservar la seguridad de quienes... Mantener la organización. Claro, de la seguridad de quienes integraban las logias. ¿Por qué? Porque, digamos, los símbolos de ellos son conocidos entre ellos, pero quizá el resto de las personas no las conocen, por lo tanto pueden pasar desapercibidos, por ejemplo. Correcto. Entonces son pocas las simbologías y los documentos de estas logias que han llegado hasta nosotros. Sí, bueno, en ese contexto es que San Martín se queda en Cádiz y muy probablemente se empieza a relacionar con los americanos. Algunos dicen, sobre todo, por ejemplo, la propaganda franquista, cuando España estaba en la época de Franco, de que San Martín se enroló en la masonería, en logias masónicas, llevado de la mano del Marqués de la Solana, de ese famoso, su amigo que estuvo mucho tiempo, en la logia Integridad de Cádiz. Sin embargo, nunca se exhibió documentación que dé cuenta de que San Martín y Solano, el Marqués de la Solana, hubieran integrado alguna vez esta logia masónica, ¿sí? Tampoco se exhibió documentación de que hubiera existido en Cádiz en esa época. Entonces, muy probablemente el régimen franquista, el régimen dictatorial, tratando de demostrar quizás que toda esta maniobra de la independencia de las colonias americanas fue una maniobra de la masonería internacional, haya querido quizás justificar desde ese punto de vista la pertenencia de San Martín y del Marqués de la Solana a este tipo de logia, y quizás también un poco para justificar el crimen del Marqués, ¿no? Bien. Pero bueno, eso no está probado. Uno de los más notables masones de la República Argentina, que es el general Bartolomé Mitre, que fue presidente, en sus escritos él habla de estas logias y dice que no, que de la masonería pueden haber tenido las formalidades, la simbología, el secretismo, compartir algunos miembros quizás con ellos, pero en logias netamente políticas, como los carboneros italianos, es lo que dice Mitre. Las sociedades secretas, compuestas de americanos que antes de estallar la revolución se habían generalizado en Europa, revestían todas las formas de las logias masónicas, pero solo tenían de tales los signos, las fórmulas, los grados y los juramentos. Su objetivo era más elevado y por su organización se asemejaban mucho a las ventas carbonarias, compuestas en su mayor parte de jóvenes americanos fanatizados por las teorías de la Revolución Francesa. No iniciaban en sus misterios, sino aquellos que profesaban el dogma republicano y se hallaban dispuestos a trabajar por la independencia de América. Estas sociedades, que establecieron sus centros de dirección en Inglaterra y España, parece indudable que tuvieron su origen en una asociación que con aquellos propósitos y con el objeto inmediato de revolucionar a Caracas, fundó en Londres, a fines del siglo pasado, el célebre general Miranda, quien buscó sucesivamente el apoyo de los Estados Unidos y de la Inglaterra a favor de su empresa. General Bartolomé Mitre. Eso también está avalado porque en realidad la primera logia masónica en Argentina se instaló ya en la década de 1820 y estas logias estamos hablando del 1800, 1810, que no habían instalado, todavía no se habían instalado formalmente logias masónicas en la Argentina. Bien, y ahora Juan, sí. San Martín ya en contacto con americanos y con las logias independentistas de ese momento allá sí. en España, ¿cómo se relaciona eso con nuestra Revolución de Mayo y cómo llega acá al Virreinato del Río de la Plata? Mira, primero, un tema que es controvertido también en esto, antes de entrar el tema este que me estás preguntando vos, es que en sus documentos personales San Martín afirma que en julio de 1811, poco tiempo después, quedándose ya en Cádiz, él habría sido designado para integrar el regimiento prestigioso de los Dragones de Sagunto, de caballería, de España. Sin embargo, en ninguna constancia documental del ejército español figura esta supuesta adscripción de San Martín al regimiento de Dragones de Sagunto, con lo cual quizás haya sido una expresión de deseos, quizás le hayan dicho, pero después nunca se efectivizó en los papeles, por tanto es muy debatido este tema,
que él lo menciona como un antecedente, pero que nunca se demostró en ninguna foja de servicio, en ninguna documentación de parte del ejército español oficial. La hoja de los servicios hechos la última guerra y el despacho de comandante agregado al regimiento Dragones de Sagunto, a que fui promovido con fecha 26 de julio de 1811, son los solos documentos que faltan y que no pude recoger por hallarse mi regimiento a mi salida de Cádiz, en Castilla la Vieja. General José de San Martín. Eso es por un lado mientras él estaba en Cádiz. O quizás el hecho de estar perteneciendo, porque en ese momento él se pone en contacto con los americanos, se pone en contacto con Carlos de Alvear. Carlos de Alvear, que era 12 años más joven que él, de una posición económica bastante acomodada, ¿no? Le venía, acordate, de una familia de dinero, ¿sí? Le había quedado una herencia importante. Muy grande luego de la muerte de su madre. Entonces él con esa herencia logró financiar una logia de caballeros racionales número 3 en Cádiz, que seguramente había estado funcionando en Sevilla antes de la caída a manos de Napoleón, y que Carlos de Alvear, transformado, convertido ya en gran venerable, en su casa del barrio de San Carlos de Cádiz, reunía en tenidas, en un tipo de reuniones secretas, a distintos americanos para iniciarlos en las ideas de la lucha por la independencia de la madre patria. Y por temor a la inteligencia realista española, es que deben haber reunido todas estas reuniones con los misterios, con las simbologías, y con la estructura más similares a la masonería, a los fines de poder resguardar este tipo de reuniones y la integridad de los miembros también, sobre todo. Por eso que muchos de ellos hasta juramentaban dar la vida para no delatar a sus compañeros. Exactamente. Una reunión de americanos en Cádiz, sabedores de los primeros movimientos acaecidos en Caracas, Buenos Aires, etc., resolvimos regresar cada uno al país de nuestro nacimiento a fin de prestarle nuestros servicios en la lucha que calculábamos se había de empeñar. General José de San Martín. Entonces, de esa manera es como él entra en relación con esta logia, se integra, muy probablemente financiada también por capitales británicos, muy probablemente también en combinación quizás con algunos, con franceses que estaban ocupando afuera, que quizás hayan tenido algún tipo de interés en que esto sea así. Y así es como San Martín, poco a poco, va dejando ese corazón que tenía de apego hacia la madre patria y va tomándole un poco de afecto y cariño a su patria de nacimiento, que es en este momento el Río de la Plata. ¿Y cómo hace para llegar a San Martín con toda su estructura, la logia y él personalmente acá? Eso lo conversamos ahora, ¿te parece? Sí, dale. Dale. Bueno, vos te acordarás, Luisito, lo que estábamos hablando recién, de que después de la campaña en el ejército de la izquierda, siempre acompañando a Marqués de Coupigny como ayudante de campo, el entonces teniente coronel San Martín vuelve a Cádiz, donde Cádiz en ese momento era un enjambre de gente, donde todo el mundo que se había escapado de la oleada napoleónica había terminado refugiado en Cádiz, entre ellos muchos americanos, que por una cuestión de orden, había recibido la orden de salir de Cádiz para irse a Valencia, pero una circunstancia providencial cambia esto y hace que él termine quedándose en Cádiz unos meses más, junto con el Marqués de Coupigny, quien es designado jefe de la defensa de Cádiz. Eso le significó a él más tiempo en el cual pudo frecuentar a un grupo de personas con las cuales se había hecho amigos, sobre todo americanos, que se reunían en una sociedad secreta que era la Logia de Caballeros Racionales número 3 de Cádiz, que se cree que antes había estado funcionando en Sevilla y que a raíz de la caída de Sevilla a manos de Napoleón, se terminaron desplazándose hacia Cádiz. Juan, ¿y cuál era la función principal de esta logia de caballeros racionales a la cual desde 1811 pertenecía el general San Martín? Bueno, vos sabés que se reunían en la casa del venerable Carlos de Alvear, que era en ese entonces, que era alférez de los Carabineros Reales, una unidad de élite del ejército español, y era comprovinciano de San Martín, porque ambos eran misioneros. Carlos de Alvear había nacido en Santo Ángel Custodio, hoy Santo Ángelo en Brasil, y San Martín a pocos kilómetros de allí en Yapeyú, ¿sí? Entonces eran comprovincianos, misioneros los dos. Eso es por un lado. Y por el otro, el objetivo de esta logia era captar a aquellos americanos prominentes, ¿sí?, que por algún motivo hayan estado en España, tratar de interesarlos en la causa de la lucha por la independencia
ya había llegado a España la noticia de que las distintas posesiones españolas en América habían iniciado sus procesos de independencia. La Revolución de Mayo en Buenos Aires, en Chile había estallado una revolución también cuando se enteraron de la Revolución de Mayo, en México también un movimiento acorde, en Venezuela, en Colombia, en fin, casi toda varios focos independentistas. Entonces, la idea de esta sociedad, en combinación con la logia que en su momento había fundado Francisco de Miranda, un venezolano, un patriota venezolano, precursor de todos estos movimientos independentistas, consistía en captar a todos aquellos americanos, interiorizarlos en esta noticia de la revolución, de la independencia, y trasladarlos hacia América para que pudieran ofrecer sus servicios en la lucha contra los realistas, digamos, por la independencia. Es así que también otra idea de ellos era liberar a todos aquellos americanos que habían caído por cualquier motivo prisioneros de los españoles y habían sido llevados a las mazmorras de Cádiz, y se preocuparon por liberar a muchos cautivos que habían sido capturados en las distintas posesiones españolas de América. Mateo Sapiola había sido enviado en su momento por la Junta de Mayo, por la primera Junta, hacia Montevideo para promover las ideas revolucionarias. ¿Qué hicieron los realistas? Lo capturaron y lo mandaron a Cádiz. A Francisco Vera, también que era otro oficial, lo mismo. Es decir, y así, de varios países también terminaron... Además, donde tenían dónde más enviar. Claro, entonces los mandaron a Cádiz para que fueran deportados a España y no molestaran acá. Entonces allá, con dinero que se costeaban estas logias que ponían cada uno de los cofrades, de los hermanos se llamaban ellos, y si no alcanzaba, la solventaba Carlos de Alvear, que tenía una fortuna importante, habíamos dicho. Se lograban sobornar guardias, comprar voluntades, liberar prisioneros, porque en ese momento Cádiz estaba todo preocupado en defenderse de Napoleón, y bueno, medio que hacían la vista gorda de este tipo de cosas. Las cosas que solían ser pequeños pasaban por pequeñas ante una magnitud del avance francés. Y de esa manera consiguieron liberar a varios americanos que después financiaron su repatriación y que pudieran llegar acá. Ahora, Juan, sí, una pregunta técnica. Para 1811, cuando San Martín pertenecía a la logia de los Caballeros Racionales, aún seguía en servicio activo en el ejército español. ¿Cómo solucionó eso? Bueno, ahí tenemos un problema que tenía San Martín en eso, era cómo hacer, bueno, se tenía que volverse a América, Alvear tenía que volverse a América, tenían que solicitar las licencias correspondientes. Para agosto de 1811, San Martín, fines de agosto, ya está decidido dar el paso fundamental. Solicita la baja en el ejército español. Pero era muy difícil porque era un oficial muy bien conceptuado. Entonces él, ¿qué hace? Acude a una mentira piadosa, por llamarle de alguna manera. Él dice que necesita trasladarse a Lima para atender sus negocios, que necesitan que él los vea principalmente. Que la medida que él no los esté atendiendo es un gran perjuicio económico para él y también para el rey. ¿Por qué? Porque él, como contribuyente del rey, se ve impedido de tributar como el rey mereciera, en virtud de que no puede atender personalmente sus propios negocios. Y además, su partida, su baja, le significaría también un ahorro al fisco español, con el cual él también estaría beneficiando de este modo a el rey. Lo liberaría de la carga de pago de un sueldo, y además él, yéndose hacia Lima, podría tener su negocio y podría tributar mejor. Bueno, a todo esto llegó este pedido al Consejo de Regencia, muy seguramente de haberlo conversado antes con el Marqués de Coupigny para tener su visto bueno. Y quizás con este visto bueno del Marqués fue que un mes después el general San Martín fue dado de baja del ejército español, se le concedió esta baja, este permiso para pasar a Lima. Pero vos fíjate cómo serán las cosas que en el Consejo de Regencia no se tomaron la molestia de averiguar un poquitito para darse cuenta de que San Martín en realidad nunca había estado en el Perú, no tenía prácticamente dónde caerse muerto, no tenía tampoco bienes cuantiosos para administrar en el Perú, y nunca había, o sea, no tenía ningún tipo de propiedad como para... Que evaluaron la justificación de San Martín. Claro, ¿no? Y la plata que se ahorraron de pagar los sueldos a San Martín, después, en virtud de eso, no justificaba todo el imperio que se perdieron en América del Sur por haberlo dejado salir. Una vez que le aceptan la baja, Juan, y ya legalmente cortó amarras con la madre tierra, ¿cómo es que él desarrolla toda su actividad aquí en el Virreinato del Río de la Plata? Bueno, vos fíjate que para la fecha, que es el 26 de septiembre de 1811, en la cual se le da la baja definitiva del ejército español, coincide con una fecha también muy importante en la vida de un cofrade suyo, de otro compañero, un hermano de logia, que es la de Carlos María de Alvear también. Contame, ¿cuál es esa? Bueno, acompáñame y te sigo contando, ¿querés? Dale.
Juan, me venías comentando de todo lo que era la logia de los caballeros racionales, a la cual pertenece San Martín desde 1811, más o menos. ¿Cuáles eran las funciones? ¿Cuál era el propósito de ello? Y en definitiva, ¿cuál era la búsqueda del objetivo dentro de lo que era España? Claro, vos te acordarás que la idea de ellos básicamente consistía en captar a aquellos americanos, interiorizarlos en la idea de la independencia, sumarlos mediante rituales de iniciación secretos, simbología secreta, se juramentaban a los fines de no rebelarse, no delatarse, ¿sí? Y tenía mucha simbología, muy probablemente prestada de la masonería, si algunos de los iniciadores hayan sido masones, que les facilitaron este tipo de simbología. Pero muchos masones después dijeron que no eran masones, sino que eran de una sociedad que usaba los rituales, la estructura, pero sin pertenecer a la estructura formal de la masonería. Eso por un lado. Por el otro, ¿qué otra cosa más también hacía esta logia de caballeros racionales? ¿Y por qué se llamaba logia de caballeros racionales? Se llamaba logia de caballeros racionales porque ellos decían que no había nada más racional que aspirar a la libertad del ser humano, a la libertad de los americanos para que pudieran autodeterminarse. Entonces, eso era algo racional, por lo tanto, por eso se llamaban logia de caballeros racionales, número 13. Otra cosa que hicieron los caballeros racionales fue intentar de seducir a los diputados americanos que habían mandado las colonias al Consejo de Regencia, a la Regencia en Cádiz, ¿sí? A las Cortes de Cádiz que después proclamarían la Constitución Española de 1812. Muchos de ellos quizás estuvieron interesados, pero no se sumaron plenamente por miedo quizás a la persecución o al espionaje de agentes realistas que los tenían más o menos vigilados. Entonces, si hubo acercamientos, no se pudieron concretar en la incorporación de estos diputados a la logia de caballeros racionales. Perfecto. Pero el objetivo de ellos básicamente consistía en llevar a los americanos a América para que lucharan por la libertad de sus patrias respectivas, colaborando con los movimientos revolucionarios que ya habían estallado en América durante 1810. Bien, y había un tema de listas negras, algo por el Claro, estilo. ¿qué es lo que pasaba? Aquellos que eran invitados a enrolarse a la logia y declinaban por cualquier motivo, como muchos de estos diputados americanos que fueron de Ecuador, de Lima, de Puerto Rico, de México, que fueron a las Cortes, ¿sí? Que declinaron estar, entonces Alvear se encargó de consignarlos en listas negras y de distribuirlas para que no fueran admitidos en ninguna otra logia en el futuro. Entonces era una lista negra que se tenía y aquellos que fallaban a la logia o la traicionaron de alguna manera, perfecto, también se los incluía en esta. Y otra cosa que hicieron, fíjate, bastante curiosa, además de liberar mediante sobornos o operaciones tipo comando a los prisioneros americanos que por sediciosos habían terminado en las mazmorras de Cádiz, era liberar a un prisionero francés que estaba, un oficial francés que estaba prisionero de los españoles, para que vaya a lo del mariscal Víctor, que era quien sitiaba la ciudad de Cádiz, para que liberara a todos los americanos que estuvieran prisioneros de las fuerzas francesas que habían estado peleando bajo el ejército español, con la promesa de que la logia se iba a encargar de que estos americanos fueran trasladados a América para luchar por la independencia contra España, y con la promesa de no levantar las armas contra el emperador de los franceses. Entonces tenían este acuerdo. Resulta que este señor se escapó, pasó a las líneas del mariscal Víctor. El mariscal Víctor nunca contestó, por lo tanto, o no se dio por anoticiado, o miró para otro lado, no le interesó mucho esta propuesta de esta logia de extraños americanos y caballeros racionales, que no le interesó que prosperara, ¿no? Bueno, eso es por un lado. Decimos también que para septiembre de 1812 ya el general San Martín había solicitado su baja. Y se la habían concedido en el ejército español. Ahora, el tema familiar de San Martín. Sí, porque ellos ya tenían organizado la ida a América. Sí. Ya estaba todo listo para que partan a América. Obviamente, San Martín ya tenía su baja con la excusa de que iba a ir a Lima a ver unos asuntos económicos de él, pero él deja así toda su familia en España, deja como si nada hubiese pasado y determina irse de España olvidando todas sus raíces. Claro, vos fíjate acá que pasa un tema. Resulta que su mamá y su hermana estaban en Madrid, de hace bastantes años estaban en Madrid, su hermana ya casada en Madrid, y él estaba en Cádiz, o sea, no los volvería a ver nunca más a ella. Su madre fallecería 2 años después, para 1813, y nunca más se supo que volviera a ver ni a su mamá ni a su hermana mayor, María Elena. ¿A sus hermanos? A su hermana mayor. Y con respecto a sus hermanos, bueno, aquí de los 3 hermanos que tienen, los 3 estaban en el ejército. Manuel Tadeo se encontraba desde el año 1802 en las Filipinas, él es uno de los que había entrado en el regimiento de Soria, en el Sangriento. Bueno, fue trasladado a las Filipinas, que era colonia española en ese momento, y allí se quedó durante toda su vida,
y tuvo descendencia hasta en las Filipinas, pero nunca más se volvió a ver con San Martín, por lo tanto él ya había perdido contacto físico y no sabemos si epistolar con este hermano. Después tenemos su otro hermano, Juan Fermín. Juan Fermín, que también había entrado al regimiento de Soria, estaba combatiendo en Valencia contra los franceses, donde se hubiera encontrado San Martín si es que no le cambiaban el destino dejándolo en Cádiz un tiempo más. Entonces tampoco pudo verse con este hermano para despedirse. A quien seguramente sí vio y pudo llegar a despedirse con el hermano más chico, que es Justo Rufino. Justo Rufino estaba en la isla de León, en donde es San Fernando, donde está el arsenal de la Carraca, donde están hoy los restos de Santiago de Liniers, donde están también los cañones del Santísima Trinidad. Hay una base militar importante que en ese momento también estaba allí y estaba acantonado. Está a pocos kilómetros de Cádiz. Muy probablemente San Martín se ha dado tiempo como para acudir a ver a los hermanos, darle un abrazo antes de despedirse. A quien volvería a ver 3 años después, a su regreso después a la madre patria en su exilio definitivo. Juan, me habías comentado también que había existido una gran coincidencia en una fecha entre dos elementos importantes dentro de la logia de los Caballeros Racionales, José de San Martín y Carlos María de Alvear. Exacto. Para la misma fecha en que él recibe la baja del ejército español, en septiembre de 1811, ese mismo día se gesta la firma de un convenio entre Carlos de Alvear con su padre, don Diego de Alvear. Él había tenido últimamente, Carlos de Alvear, una relación muy tirante con su padre y le pide que le anticipe la herencia que le correspondía. Sí, recuerdo que lo hablamos. A cambio de ceder su mayorazgo, es decir, su derecho de ser el hermano mayor, porque él había tenido otros medios hermanos, producto del segundo matrimonio de don Diego de Alvear. Entonces él cede el mayorazgo a cambio de que el padre le adelante la parte que le corresponde de la herencia paterna. Él ya había recibido la herencia materna. Entonces, en ese convenio recibe el saldo de lo que le correspondía ya para desvincularse completamente, sí. No solamente de su madre patria, sino también de su padre familiar, con quien termina distanciado y con quien no hay constancias de que se hubiera vuelto a ver después de allí. A partir de allí, entonces, es que los distintos miembros de la logia de Caballeros Racionales empiezan a emigrar y buscar por distintas vías de volver a América. Y lo hacen separadamente, no todos juntos, a los fines de no levantar sospechas en los servicios secretos españoles. Entonces, es así que Carlos de Alvear toma una vía, José de San Martín, como decide ir a Lima. ¿Por qué había decidido Lima? Porque Lima no se había sublevado contra el Imperio Español, entonces no iba a levantar sospechas. Entonces, para ir a Lima, él decía que tenía que ir primero por Portugal. Entonces toma un barco, se dirige hacia Lisboa. En Lisboa recibe asistencia de comerciantes ingleses, quizás relacionados con la logia, para llegar a Londres. Y en Londres, poco tiempo después, es donde coinciden todos los miembros de la logia de Caballeros Racionales número 3 de Cádiz, que la dejaron a cargo de un sacerdote porteño que habían logrado liberar de las mazmorras de Cádiz, que quedó a cargo de la logia residual, por llamarle así. O sea que ya estamos prácticamente con todo el grupo y la logia aquí en América. Exacto, pero estamos en Londres. En Londres se quedaron 2 meses más, fundaron una filial de la logia de Caballeros Racionales, la número 7, en previsión y en combinación con otras logias de Caballeros Racionales que se habían fundado en Filadelfia, en Boston, en Caracas y también la de Cádiz. Y esperaban fundar una en Buenos Aires y después en Santiago de Chile también. Entonces tenemos ya a Zapiola, al barón de Holmberg, tenemos también a San Martín, en Londres, formando esta logia de Caballeros Racionales número 7. Con posterioridad, a principios de 1812, es que toman todos ellos juntos ya un barco, que es la fragata George Canning, saliendo del puerto de Plymouth, en Inglaterra, y llegando al Río de la Plata para marzo de 1812, que es cuando la Gaceta de Buenos Aires publica el aviso de la llegada de estos nuevos recién llegados que venían a ofrecer sus servicios a luchar por la libertad de América. Después de eso, llegando acá, ya casi prácticamente termina la historia. ¿Por qué casi termina la historia, Juan? Porque la historia no solamente termina allí, sino que durante su estadía en Londres, el general San Martín adquiere un sable que le llamó la atención, lo encontró en un parapete de algún comercio de Londres, que es su famoso sable corvo. Él había visto durante las campañas napoleónicas cómo los mamelucos, al servicio de Napoleón, desenfundaban esos sables curvos y el chillido que hacía cuando se desenvainaban de la vaina de lata, ¿sí?, era aterrador. Y realmente el impacto que generaba estos sables cuando pegaban sobre la cabeza o pegaban sobre el hombro era realmente impactante. Entonces quedó impresionado con eso y realmente lo llevaba utilizando consigo a todos lados.
Era raro porque en las caballerías se utilizaban los sables rectos, las espadas rectas. Bueno, de General y Belgrano. aquí, como lo de Belgrano, exactamente. Pero aquí General San Martín llegó después para imponer a este sable corvo como arma de cabecera, por llamarlo así, de la maquinaria de guerra más perfecta de toda la guerra de la independencia, que fue su regimiento de granaderos a caballo del General San Martín. Pero de eso va a ser tema de otra historia. Seguro. Dale. Te agradezco mucho, dale. Bueno. Fui recibido por la Junta Gubernativa de aquella época por uno de los vocales con favor y por los otros dos restantes con una desconfianza muy marcada. La desgracia de ser un hombre público, sí, amigo mío, la desgracia, porque estoy convencido de que serás lo que debas ser, si no, no eres nada. General José de San Martín.